Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me prepara. Amo. Muy bien, pueden sentarse. Como ustedes bien saben, hoy es 24 de diciembre, ¿sí? Y es el domingo número 51 de este año 2023 que ya se acaba. Y como tal, como en muchas otras congregaciones, esperan que uno, un día como hoy, saque una enseñanza acerca de lo que es la Navidad, porque es una tradición que data de siglos. Pero yo no lo voy a hacer, ¿ok? Porque como pastor de una iglesia que es apostólica y profética, cuyo ADN es apostólico y profético, es mi deber hablar verdad y transmitir revelación y no tradición. Amén. ¿De acuerdo? Y especialmente cuando la tradición que en estos tiempos están volando se fundamenta en orígenes que son netamente paganos. Amén. Pedro escribe en 1 Pedro 1:16, lo puedes poner en la pantalla por favor, que no están inventando cuentos chinos cuando están hablando del Señor. Cuentos chinos. Si Pedro fuera venezolano hubiera dicho cuentos chinos, pero ahí lo que dice es que no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No estaban creando cuentos, están hablando verdad. Habían sido testigos oculares de muchas cosas y lo que él está diciendo allí es que ellos no estaban hablando fantasía, estaban hablando verdad. Y bastante evidencia existe ya de que nuestro Señor no nació en invierno, ni en un pesebre, sino en la temporada de otoño, bajo una suca, depende de donde usted lo busque, se escribe con doble C o con doble K, pero una suca es una tienda, una cabaña. Pueden ponerle ahí la imagen, gracias. Es lo que se llama también una enramada o un tabernáculo, que probablemente fue levantado anexo a una posada, cumpliendo así con la profecía contenida en la séptima fiesta que fue ordenada por Dios, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. ¿Okay? El Señor Jesús no nació en esta época. Y Él fue en la época de la fiesta de los tabernáculos, fiesta que se celebra en el séptimo mes en el calendario de Dios. En nuestro calendario regular, el tradicional desde hace ya unos cuantos siglos, el gregoriano, el séptimo mes es julio. En el calendario de Dios, el séptimo mes es el mes de Tishri y cae entre septiembre y octubre. Y en ese calendario y en esa séptima fiesta es donde el Señor declara que debemos estar verdaderamente alegres, ¿ok? Verdaderamente alegres. Escuchen bien eso. Deuteronomio 16, ¿lo tienen en la pantalla? Ok. Deuteronomio 16:15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ese texto se refiere a la celebración de esa fiesta, la séptima fiesta que se da en otoño, y es la séptima de las 7 que Dios ordenó se hiciera en su nombre. Y entonces el Señor Jesús nace durante esa séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos, probablemente el día 14 del mes 7, ¿ok? Con lo cual se tiene entonces 3 7, ¿ok? Nació el mes 7 y el día 14, que son 2 7, tiene 3 7. Y ustedes saben el significado del 7. Aquí se lo he comentado durante mucho tiempo. Muchas veces he dicho que el 7 es el sello de la perfección divina. Y perfección es algo que nosotros podemos esperar de nuestro Salvador, ¿sí? ¿De acuerdo? También representa lo que es completo, lo que está lleno, lo que es saciado, algo a lo cual no le cabe más. Y en ese sentido, Pablo escribe, lleno de revelación, que es en Él, en Cristo, en quien nosotros estamos completos. Y entonces el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, el hecho de que esté resaltado por 3:7, habla a voces de la participación, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Así que yo no voy a predicar acerca de la Navidad. Porque Navidad, aunque sea un vocablo que se derive de natividad, palabra que en el latino tardío significa nacimiento, no es lo más importante dentro del mensaje del Evangelio. Escúcheme bien, yo no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que no es lo más importante. ¿Que el nacimiento es un acontecimiento significativo? Claro que sí, como también lo es
ser bautizado y estar lleno del Espíritu Santo, como también lo será su segunda venida, como lo es dar frutos de justicia para gloria de su nombre. Y si lo pueden ver así, el nacimiento de nuestro Señor es apenas el comienzo de nuestra redención. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque la pregunta entonces es, para ustedes que me están escuchando, y ustedes están diciendo, ¿pero qué está diciendo este pastor loco? Ok, ¿qué es más importante, el nacimiento de nuestro Señor o su resurrección? Obviamente su resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué estamos aquí? Mejor no vamos para la playa. Bueno, para playa no, en esta época, playa como que no, a menos que estemos en Argentina, en el cono sur, y entonces tendríamos el verano. Pero si Él no hubiese resucitado, ¿para qué estamos aquí? Por eso fue que Pablo que escribió en 1 Corintios 15, 19, que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros que creemos en eso, somos los más dignos de conmiseración entre todos los hombres. ¿Ok? El punto es no que haya nacido, el punto es que resucitó. Amén, ¿de acuerdo? Entonces, que el nacimiento es importante, claro, porque si no hay un nacimiento, no hay una muerte, tampoco una resurrección. Pero más importante es la resurrección. Amén, ¿me están siguiendo? Así que no se trata de denigrar su nacimiento, sino de ponerlo en el marco correcto. El verdadero, y el marco verdadero es la fiesta de los tabernáculos. Él nació, fue en esa época, y nosotros celebramos esa fiesta, porque Dios nos ha dado la revelación, y ya muchas iglesias están abrazando esa revelación. ¿Okay? Bastantes evidencias hay, no solamente en los libros y en los textos, sino evidencias arqueológicas también que dicen, no, el Señor de verdad no nació en un diciembre, y no nació bajo las circunstancias que la tradición nos han pintado. ¿Usted ha visto los pesebres que se montan por ahí? ¿Verdad que son románticos? ¡Ay, qué lindo! No, el Señor nació en condiciones paupérrimas, ¿saben? No fue tan romántico. La palabra lo declara, Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿De acuerdo? Así que no voy a enseñar de eso. Les voy a hablar hoy son de 3 cosas que son importantes que nosotros debemos tomar en cuenta al correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Ponme Hebreos en la pantalla, por favor. Dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2, que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como se darán cuenta, les resalté desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando habla del pecado que nos asedia, obviamente se refiere al pecado personal de cada uno, ¿no? El pecado con el cual luchamos nosotros, el pecado que se manifiesta en nuestra carne. Si hay alguno aquí que me dice que no peca o que no lucha con el pecado en su carne, Pablo le va a llamar mentiroso, porque él escribió una tesis sobre eso en Romanos capítulo 7. Y lo dijo claramente, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, porque hallo esta ley que está en mis miembros, el pecado que está en mí. Y termina ese capítulo y comienza comienza el capítulo 8, siguiente, diciendo en el versículo 1, ¿quién me librará, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, quien me libra del poder del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, eso es lo que se refiere cuando dice el pecado que nos asedia. Porque créanme, usted puede crucificar un aspecto de su carne, un pecado que lo asedia, y a los pocos minutos usted lo ve corriendo por ahí, se baja de la cruz rapidito. Y uno tiene que estar constantemente luchando contra eso, constantemente crucificándolo, hasta que ya no es tentación para usted. Amén. Y cuando nos dice que nos despojemos de todo peso, se refiere a lo que no nos deja experimentar libremente la gracia de Dios. Y entre eso se incluye estas tradiciones paganas que infiltraron en la iglesia desde el siglo I. ¿Ok? Tradiciones.
y que nos hacen desviar la mirada de lo que es verdadero, desviar la mirada del autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Dice Pablo en Colosenses que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra mirada allá arriba donde está sentado Cristo en los lugares celestiales. Pero la tradición nos enseña otras cosas, ¿verdad? Nos ponen a enfocar otras cosas. Y ya el Señor había denunciado en Mateo 15 lo pernicioso que pueden ser las tradiciones. Vinieron los fariseos y le reclamaron que por qué sus discípulos no seguían la tradición de los padres. Y él les dijo, pero si ustedes son los que anulan con sus tradiciones el poder de Dios, ustedes violan los mandamientos directos de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros adoptamos como tradiciones. Muchas veces esas tradiciones son humanas, no tienen nada que ver con Dios. Y entre ellas está la tradición de la Navidad. Y aquí le hemos enseñado que es de origen pagano. Y yo no voy a enseñar de eso. ¿Ok? No voy a enseñar de la Navidad hoy. Como iglesia apostólica y profética que somos, nosotros debemos hablar verdad y vivir de la revelación, no de la tradición. Amén. Los tradicionales son los que persiguen a los de la revelación. Si no, pregúntenselo a Pablo. ¿Qué creen ustedes que hacía Pablo persiguiendo a los creyentes? Él lo dice, yo era más celoso de la tradición de mis padres que muchos de mis contemporáneos y perseguía a los del camino, a los de la iglesia. La tradición persigue la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es lo verdadero. La tradición es eso, tradición, más nada. ¿Ok? Ahora, escúcheme bien. Déjenme ver cómo les digo esto. Porque lo que proviene de las tinieblas nunca puede traer gozo. Traerá una alegría momentánea. Durará un ratico, pero nunca permanece. ¿Por qué creen ustedes que para muchos esta época que se celebra en todo el mundo es deprimente? ¿Ustedes no han escuchado hablar de gente que cuando llega la Navidad se deprimen? Bueno, ahí está Juan Carlos, está deprimido porque la esposa está en México visitando a los suegros. ¿Eh? No, hablando en serio, hay gente que cuando llega la Navidad se deprimen. Y hay otros que celebran la fiesta a todo dar y entran en una alegría y en lo que terminan la fiesta se deprimen. ¿Por qué? Porque lo que viene de las tinieblas no permanece, no dura. Y créeme que se deprimen no es por la cuenta que le viene después de haber gastado tanto en diciembre y no es por eso que se deprimen, sino que lo que ellos llaman el espíritu de la Navidad es un espíritu de las tinieblas. Así de sencillo. ¿Ok? Y es porque la alegría que trae este tipo de fiestas que no son ordenadas por Dios. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra que dice celebren la Navidad. No está en ninguna parte escrita. Celebren la resurrección, sí, celebren las cosas grandes que Dios hace, pero la Navidad no está. Búsquenlo. Búsquenme una Biblia donde dice tienen que celebrar la Navidad. No lo dice. ¿Ok? Y entonces la alegría que nos presenta esta época no es real. La Navidad no es una fiesta ordenada por Dios y no honra a Dios. ¿Ok? Honra la imagen de un niño al que llaman Dios y honra a un anciano vestido de rojo que no es el Padre Celestial. Ahora, yo se los confieso, a mí me encanta ver las casas adornadas de luces y todo lo demás. Son bonitas. Yo no niego que estoy tumbando. Ah, ok. Ya decía yo, oye, pero ¿qué me está fastidiando? Voy a tener que hablar con la hermana Oda cuando venga. A mí me encanta, por ahí por la casa, saliendo de la casa, vi una casa que está adornada espectacular. Y allá en Maracaibo y en Cabima, si ustedes son de la zona, ustedes saben que en esta época las casas las adornan pero bellísimas. Aquí también en Estados Unidos hacen eso. Pero la verdad es que al hacer eso lo que están es celebrando la fiesta de las luces, que es una fiesta pagana. Vean ustedes. ¿Okay? Y eso entonces cuando termina la temporada bajan las luces y el bill que viene, ¿verdad? El bill eléctrico que viene es tremendo. Ok, fíjense ustedes lo siguiente. Japón, ponme la pantalla donde que sigue por ahí, por favor. Japón, okay, en el centro les estoy poniendo lo que hace ¿cómo lo llamarían? El Ministerio de Turismo de Japón. Y dice, y está señalando justamente la Navidad en Japón. Y ustedes ven cómo, y había muchos más que no lo había puesto, ¿ok?
Pero en Japón, que no es una nación cristiana, la mayoría de su población se identifican como shintoístas o budistas, son el 80%. De hecho, hay quienes combinan las dos y se llama Shinbutsu Shugo, así le llaman a esa religión. Pero es el 80% del país. Los que son creyentes en Japón son apenas el 1,5%. O sea, no hay nada. Pero Japón es una de las naciones que más gasta en la celebración de la Navidad. ¿Saben por qué? Porque le gusta la tradición del intercambio de regalos. Nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos creyentes que hacen exactamente eso. Celebran la Navidad y nada tiene que ver con nuestro Señor. Y a mí me gusta mucho, esa frase que usan en esta temporada cuando dice que Jesús es la razón de la fiesta, ¿no? Jesus is the reason for the season. O Jesús es la razón de la época. Pero fuera de eso, no pasa de ser sencillamente un dicho. Yo ¿cómo se llama? Retransmití algo que salió en Facebook, en donde salía Santa Claus apuntando a un niño en un pesebre, diciendo, él es la razón de la Navidad, no yo. Y lo puse y me faltó poner por qué lo puse. La razón es que lo único positivo que yo veía de ese mensaje era que ponía el enfoque en otra persona que no es Santa Claus. Santa Claus sí es un invento. Santa Claus sí es un cuento chino. Y lo siento por los que tengan niños chiquitos aquí. I'm sorry, pero es la verdad. Yo le he dicho, como iglesia apostólica, necesitamos hablar, es verdad. ¿Ok? Y entonces, eso que pasa en Japón, pasa aquí. Gente celebrando Navidad diestra y siniestra, pero se olvidan del Señor Jesucristo. Es lo mismo que pasa con acción de gracias. Se supone que es para dar acción de gracias al Creador, y lo menos que hacen es celebrar al Creador. ¿Ok? Pero no voy a hablar de eso, no voy a hablar de la Navidad. Hay suficiente material en las redes que habla del tema y con suficientes evidencias de que la Navidad es una fiesta pagana disfrazada de cristianismo. ¿Ok? Para hoy había escogido como texto base, no lo pongas todavía, por favor. La que tenemos en multimedia hoy es sumamente eficiente, entonces espera, no lo pongas todavía. ¿Okay? Pero había escogido Mateo 6:33. ¿Okay? ¿Ustedes saben lo que dice Mateo 6:33? ¿No lo saben? Ajá, aquí por lo menos tenemos uno que lee la Biblia. ¿Ah? Gloria a Dios, lo está leyendo en la pantalla. Y le dije que no lo pusiera todavía. Multimedia, me dejaste mal. Te dije que no lo pusieras todavía. Bueno, ahí está, ¿ok? Mas buscad primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Esta es la versión que lo dice. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo había escogido porque quiero hablarles de esas tres cosas que dije al principio, son sumamente importantes y que debemos tomar en cuenta al correr la carrera de la fe. Usted sabía que la vida del creyente es un maratón, ¿verdad? Es un maratón que se corre todo el día. Ahora sí puedes poner la otra pantalla, por favor. Es una carrera con obstáculos. Es un triatlón. ¿Ok? Y el que le diga que la vida cristiana es fácil, le está mintiendo. Las tres cosas son conocer la diferencia que hay entre lo urgente y lo importante. Es una de las cosas que les quiero hablar en este momento. Y se los quiero hablar para que estamos al comienzo de un calendario. Estamos al final de uno para comenzar otro. Y este es el tipo de tiempo, de época en donde la gente está preparando y escribiendo sus propósitos para el año que viene. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a dar unos pointers ahí, pero la diferencia entre lo urgente y lo importante es una de las cosas que les quiero hablar. Lo segundo es a que aprendan a establecer las prioridades que deben de tener en sus vidas como creyentes. Y la tercera es para que aprendan a centrarse en el privilegio que tienen al ser conocidos como hijos de Dios. Y voy a comenzar por decirles que lo urgente no es lo mismo que lo importante. Algo urgente no es lo mismo que lo que es importante. Y es por no conocer esa diferencia que muchos se enredan con lo urgente y en ello se les va la vida.
Se la pasan apagando fuegos. Son apagafuegos, son como los bomberos que lo único que hacen en su vida es apagar fuegos, ¿ok? Se la pasan atendiendo lo urgente y descuidan lo importante, ¿ok? Y cuando usted nada más atiende lo urgente, lo que tiene es una quemazón, ¿ok? ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que deja vivir de urgencia en urgencia, una quemazón. Una cosa yo he aprendido en los pocos años de vida que tengo, y es que el urgente deja cansancio, te deja cansado. Estar de urgencia en urgencia te deja cansado. En cambio, lo que es importante a la larga te produce fruto y te da satisfacción. ¿Qué es lo urgente entonces? Bueno, aquello que requiere tu atención inmediata. Sencillo. ¿Qué es lo urgente? Lo que requiere tu atención inmediata. Algo que tiene que ser hecho ya. Pero detrás de eso está que lo urgente es un evento que no es planificado, es algo que no es esperado, es un contratiempo que se presenta y que surge de la nada y te desvía de lo que habías planificado para ese momento. Ahora, ¿quién planifica derrota? ¿Quién planifica que las cosas le salgan mal? Nadie. Todas las planificaciones que uno hace son, oye, para avanzar, para crecer, ¿sí? Para conseguir cosas, conquistar metas. Lo urgente te distrae de eso. ¿Ok? Te distrae lo que es importante. Y hay cosas que a primera vista parecen importantes, pero en realidad son meras acciones urgentes. Así que hay que aprender a discernir qué es lo que es urgente y qué es lo que es importante. Y una de las cosas que te sirve para entender si es algo urgente o algo importante es que lo urgente te trae ansiedad. ¿Sí? Te trae preocupación, te produce estrés. ¿Saben un símil de la ansiedad? Una palabra que siendo distinta significa lo mismo. El Señor habló de eso, aparece en la palabra, se conoce como el afán. Y el Señor enseñó algo sobre no estar afanados. En Mateo 13:22, hablando de la parábola del sembrador, dijo en el versículo 22 que el que fue sembrado, está hablando de la semilla, que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Hasta ahí todo bien. Pero el afán de este siglo, la Nueva Traducción Viviente dice las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Eso es lo más básico. Pero encima de eso, entonces, ¿a dónde iré a comer? ¿Dónde estarán las vacaciones? ¿Cuál será la ropa que me voy a comprar en esta temporada? Hay una cantidad de cosas que no son para nada relevantes. A todos nos gusta vestir bonito, ¿cierto? Pero como dice el dicho, uno se cobija hasta donde le alcanza. Pero hay gente que gasta miles de dólares en vestidos, en ropa. Lorena está de acuerdo conmigo porque así está el closet de ella. Ella dice que así está, ella misma se está exhibiendo aquí. Entonces el Señor dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa, es decir, no produce fruto. Y entonces, como podrán ver, en la enseñanza que da el Señor, la preocupación, la ansiedad, lo urgente, todo eso ahoga la fe. Y es por eso que en esa parábola el Señor habla del afán de este mundo y el engaño de la riqueza como elementos que hacen nula la palabra sembrada. La ahogan, no dejan que dé fruto. Lo importante, en cambio, son aquellas tareas o aquellos pasos cuidadosamente planificados que necesitamos dar para alcanzar una meta o un objetivo. ¿Okay? Y cuando le prestas atención a lo importante y lo atiendes, creces. Necesariamente creces, avanzas. ¿Okay? La pregunta entonces es, ¿cómo solventamos ese problema? ¿Cómo aprendemos a minimizar lo urgente y atender lo importante? Bueno, en primer lugar hay que aprender a discernir y a diferenciar entre lo que es importante de lo que es urgente. Y eso se hace cuando se le asignan prioridades a lo que se debe hacer para alcanzar una meta. ¿Ok? Todo lo demás que te distraiga de esa meta no es importante, es urgente. Y solo si es de vida o muerte es que le debes asignar prioridad. Porque si te está dando un infarto, es urgente que lo lleves al hospital. ¿Entendemos eso?
Pero si no te estás muriendo, sino lo que tienes es un gasecito, ¿ok? Hay algunas técnicas, hoy no voy a hablar de ello, pero que se usan en el mundo empresarial para asignar o para diferenciar una cosa que sea urgente de una cosa que es importante, como por ejemplo la matriz de Eisenhower. La puedes poner en la pantalla, por favor, solamente para mostrarlo. ¿Okay? Es una matriz que te dice, ¿esto es urgente o es importante? Y uno le va asignando los valores y entonces entra a asignar lo que son las prioridades, que es el segundo punto. ¿Okay? Las prioridades que debemos tener en la vida. Por prioridad se define aquello que tiene primacía o anterioridad a otra cosa con respecto a la importancia que tiene en cuanto a espacio o tiempo, ¿ok? Otra forma de decirlo, que es mucho más sencillo, es toda cosa que debe ser realizada antes que otra, punto. Eso es lo que es una prioridad, ¿ok? Debemos aprender a asignar prioridades. Y en este año que viene, 2024, yo espero que usted tenga el latino de escribir qué quiere lograr en el 2024, número uno. Y segundo, asignarle prioridades a todo eso que usted quiere lograr en el 2024. Y créame que hacer más dinero no es necesariamente una buena meta. ¿Ok? Después veremos por qué. ¿Qué es prioritario en nuestra vida? Bueno, como nosotros somos creyentes y somos espirituales, debemos buscar lo que el Señor declara que es importante en la vida. Vamos por favor a Mateo 6:31. ¿Qué dice ahí? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, y cuando habla aquí de los gentiles, está hablando de los que no son creyentes, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Ok? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que he visto, lo que bebo, lo que como, donde duermo, donde ando, ¿ok? Cosas que son básicas. Dios sabe que usted tiene necesidad de ello. Versículo 33, y aquí viene la prioridad. Lo leímos antes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que necesitas para vivir bien. Lo que necesitas para salir adelante. Lo que necesitas para estar alegre. Miren, yo no conozco persona más alegre que aquel que no tiene deudas. Que no debe nada. No le debe nada a nadie. La persona más feliz del mundo. Tendrá menos de $100 en el banco, pero no los debe. En cambio hay gente que tiene $50,000 en el banco y debe 100,000. Right? ¿Ok? El que no debe, duerme bien. Porque sabe que no le van a venir a cobrar. No debe. ¿Sí? Ok. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Nueva Traducción Viviente ahí dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él, se refiere al Señor, les dará todo lo que necesiten. Y ese versículo 33, Mateo 6:33, es dada como una orden, porque el verbo buscad está en presente imperativo. Es decir, es un comando, indica una orden. Y lo que el Señor nos está diciendo allí, con eso, es que debemos darle prioridad a la búsqueda que personalmente tenemos que hacer del reino por encima de cualquier otra cosa. Escúchame bien. Si buscas primero el reino, todo lo demás que necesitas se será añadido. Eso es lo que está diciendo Mateo 6:33. ¿Puedes poner otra vez Mateo 6:33? Solamente Mateo 6:33, olvídate de lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Es una orden. Si tú eres hijo de Dios, si eres un siervo de Dios, si eres un varón, una varona de Dios, esa orden es para ti, lo es para mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Y Dios no miente. Si le das prioridad a la búsqueda del reino por encima de cualquier otra cosa, la consecuencia será, el beneficio será que todo lo que necesites y todo lo que desees te será añadido en justicia.
Amén. Si no, pregúntenselo a Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Abraham fue sumamente rico. Si no, pregúntenselo a Isaac, que también le creyó a Dios y le fue contado por justicia a él también y fue sumamente rico. Pregúntenselo a Jacob, que hizo pacto con Dios y le creyó a Dios y fue sumamente rico. David, que era un pastorcito de ovejas por ahí atrás, le creyó a Dios y terminó siendo el rey de Israel. O sea, Dios no tiene problemas en enriquecerte, ni en darte más de lo que necesitas, porque Dios se place en darte. De hecho, en Hebreos dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y cuando el Padre declara, o el Señor Jesucristo declara, que si buscas primero el reino, todo lo demás te será añadido, es porque es verdad. Amén. Nos será añadido. ¿Saben por qué no tenemos lo que necesitamos? Porque en vez de enfocarnos en la búsqueda del reino, nos enfocamos en la búsqueda de todo lo que necesitamos. Hacemos lo contrario. ¿Qué dijo el Señor? Busquen primero el reino y todo lo demás les será añadido. Pero nosotros buscamos toda la añadidura y se nos olvida el reino. Por eso que no tenemos lo que necesitamos o lo que deseamos. ¿Ok? Nos afanamos por todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, lo que el mundo nos dice que necesitamos, lo que la televisión y las propagandas te dicen que necesitas. Cuando la verdad tú te pones a ver y ay, oye, sí, eso está chévere, y lo compras y cuando llegas, la verdad es que nada más lo usé una vez. Y te gastaste tremendo dinero pagando inclusive el shipping y todo lo demás, y lo usaste una sola vez porque no lo necesitas. Y ahí lo tienes agarrando polvo. Todo lo que en la televisión te dicen que necesitas y te lo quieren vender es una mentira. Si ponemos las cosas en su correcta perspectiva, veremos que el mundo nos engaña con lo que no es necesario para vivir bien. Tienes tremenda mansión de 10 habitaciones, 5 baños, tremendo terreno, yo no sé qué más. Y te te ufanas de ello e invitas a la gente para que entre, mire la propiedad que tengo. Pero la verdad es que la hipoteca es bien alta. Y los seguros que tienes que pagar sobre esa mansión son bien altos. Y a veces no te alcanza, pero tienes que mantener la apariencia. Ok, no lo pongamos tan, ¿verdad? No lo pongamos tan grande, porque ninguno de nosotros tiene una mansión de 10 habitaciones y 5 baños. La verdad es que yo no lo necesito. Aquí no lo necesito. Pero en el cielo lo tendré y no la debo. ¿Ok? De hecho, mi esposa, nosotros tenemos una de 4 habitaciones, 2 baños. Yo le he dicho a mi esposa, no, yo quiero uno de 5 habitaciones, 3 baños y una cocina grande. ¿Ah? Bueno, hasta ahí me alcanza la cobija. No más. ¿Okay? No, pero nosotros estamos contentos con la casa que tenemos. La verdad que es preciosa. Estamos conformes con ello. Pero si me preguntan, no, sí me gustaría. ¿Por qué? Porque quisiera poder hospedar por 24 horas más gente. Les dije que es mi deber hablar verdad. 24 horas, ¿eh? No se pase. A ver si Rafa me está escuchando por ahí. No creo porque está montándose en el avión hoy. Ay. Miren, tener mucho es más bien un engaño. Te quita la paz. ¿Ustedes se acuerdan? Pónmelo en pantalla, de Rico McPato. ¿Cómo lo llaman en inglés? Uncle, no sé qué cosa. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero en español era Rico McPato. Ese es uno de esos personajes de Disney. Es el abuelo, creo que es el abuelo de Hugo, Paco y Luis. Es el tío de Donald. No, ¿tú crees que yo nací con esta edad? Yo era muchachito. Y leía las comiquitas también. ¿Okay? Allá en Venezuela salían. Y si no los compraba es porque salían en el periódico y la sección de comiquitas era lo primero que yo buscaba. ¿Quién no? Yo por lo menos sí. Ok, entonces, pero bueno, el personaje de Rico McPato, que no me acuerdo cómo lo llaman en inglés, es una parodia de lo que en inglés llaman Scrooge.
¿ok? Que es esa historia también de Navidad muy famosa que aparece por ahí, Scrooge, ¿ok? Es una parodia de Disney sobre el personaje. Y Rico McPato es así. Rico McPato es ultra, recontra, super millonario. Yo creo que es tan millonario que no hay otro millonario en la concepción de Disney ahí, ¿ok? Soltar un peso le cuesta una barbaridad. Si la pierde, mueve cielo y tierra para encontrar ese duro. Y no le da nada a nadie. Y sufre, no duerme pensando que le quieren robar. Bueno, así pasa con la gente que tiene mucho, que tiene más de lo que necesita. ¿Ok? Y no es porque venga un ladrón a asaltarlo, sino es que leen la prensa al día siguiente y ve que las tasas de interés bajaron, que la bolsa, la bolsa de acciones está como que va a camino de bancarrota. Yo he leído acerca de la Gran Depresión que hubo en los años 20 del siglo pasado, 1920. Y una cantidad de gente que se lanzaba de los edificios y se suicidaba porque la Gran Depresión perdieron todo en la Gran Depresión. Y eso te habla también de quién es tu Dios. ¿Ok? Si es Mamón o es el Señor Jesús. Y Mamón no la fruta que hay por ahí en Maracaibo, estoy hablando de Mamón en griego, que es el Dios dinero. ¿Ok? ¿De acuerdo? Te quita la paz. Salmo 37, 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Me escucharon? ¿Lo vieron? Y el siguiente, Proverbios 8:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Lo está diciendo por una razón. Y son escrituras que son inspiradas. Un hombre sabio nunca pasará necesidad. En cambio, un hombre que solamente es rico, lo puede perder todo en una noche. ¿Cómo es que se llamaba aquel hombre que era muy rico y que afrentó a los siervos de David? ¿Cómo es que? Nabal, gracias. No sé. Nabal. La palabra Nabal en hebreo es necio. El hombre tenía mucho, pero no lo quería compartir con nadie. Y David, en ese tiempo, estaba cuidando la región. David era un fugitivo, pero con el pueblo que lo seguía, el ejército, ejército informal que lo seguía, cuidaba toda la región. Léanlo en 1 Samuel, 2 Samuel. Y entonces, un día, ya llegaba el tiempo de trasquilar las ovejas y él manda emisarios donde Nabal, que... Oye, mira, te hemos cuidado las ovejas, te hemos cuidado tu propiedad, regálanos un par de ovejitas para nosotros comer. Y el tipo, ¿y quién es David? ¿Quién es él para yo darle? Cuando David escuchó eso, armó a la gente porque le dijo, pues, ahora le quito todo. No llegó a hacerlo porque Nabal le dio, me imagino yo que fue una embolia que lo dejó y murió a los 2 días. ¿Ok? Lo perdió todo en 24 horas. ¿Se acuerdan de la parábola que también el Señor dio, o la ilustración que el Señor dio del hombre rico, que era tan rico que decía, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza? Y dijo, ya sé, voy a construir unos graneros inmensos y voy a meterlos allí y voy a dedicarme a disfrutar el resto de los días que me quedan. Y el Señor le dijo, tonto, esta noche vienen por tu alma y ¿qué vas a pagar por él? Cuando pones énfasis en todo lo que necesitas, en la añadidura, todo lo demás te será añadido. Estás diciendo, estás testificando de quién es tu verdadero Dios. Y eso es terrible. Así que este es el principio. Si buscas primeramente, si le das prioridad al reino, tendrás todo lo demás. Pero si te afanas por buscar las cosas, las añadiduras, la vas a pasar mal. Eso me lleva al tercer punto, que es el privilegio que tenemos los que estamos en Cristo. ¿Okay? Mateo 13 es un capítulo bien interesante y el hermano Gregorio, ¿cuándo predicaste? ¿La semana pasada o la antepasada? Hace 3, ok. Él habló de Mateo 13, de las parábolas que el Señor, de la parábola del sembrador básicamente que daba en Mateo 13. Pero Mateo 13 tiene 7 parábolas y todas ellas hablan del reino de los cielos.
Entre ellas está una que dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que hay un hombre en el campo y vendió todo lo que tenía para comprar el campo y así que poseer el tesoro. Hay otra que también tiene que ver con el sembrador que salió a sembrar, y lo leímos, que tiene que ver con cuando dice que la semilla cayó entre espinos, que son representación del afán de este mundo y ahogan la palabra. ¿Okay? Entonces, Mateo 13 es un capítulo muy, muy interesante y nos habla del reino de Dios siempre en parábolas. Y como ustedes saben, por definición, y Gregorio dio una definición ese domingo, que una parábola, es una narración breve con un simbolismo que expresa una enseñanza moral. ¿Ok? Y la gran mayoría no entiende las parábolas. ¿Saben por qué? Porque no les es dado entenderlo. Vamos a Mateo 13:11, por favor. Bueno, un poquito, antes de eso les quiero dar un poquito de contexto de lo que está ahí y por qué está allí. Obviamente Mateo 13 es la continuación de Mateo 12. Después del 12 viene el 13. Okay. Pero les estoy diciendo por cómo comienza Mateo 13. Mateo 13:1 dice, aquel día o al día siguiente el Señor sale de la casa y se sienta en el mar. Se sienta, sí, junto al mar. Y dice que entonces sale una multitud y entonces él se monta en una barca y empieza a enseñarles y les enseña todas estas parábolas. Pero cuando uno lee, y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, sobre todo si uno se está formando como maestro de las palabras, no hay palabra en la Biblia puesta que sea de más. Todas las palabras puestas en la Biblia tienen una razón de ser. Les voy a decir lo siguiente. Si puedo usar la palabra genio en este contexto. ¿Saben quién es un genio matemático? Nuestro Señor. La creación fue hecha matemáticamente. ¿Okay? Todo obedece a una razón. Y una cosa conduce a la otra. Y cuando usted va a la palabra de Dios, hay claves matemáticas dentro de la palabra de Dios que también te apuntan a la ciencia y la sabiduría de Dios. Bueno, Mateo 13 comienza diciendo, aquel día el Señor sale de la casa. ¿Dónde estaba? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Por qué dice ahí aquel día? ¿Cuál es la importancia de aquel día? ¿De qué día está hablando? Bueno, lo único que puedes hacer es, y gracias a Dios que Mateo es uno de los dos evangelios que es cronológico, Lucas es el otro, ¿verdad? Juan no es para nada cronológico. Juan lo que se dedicó fue a escribir y redactar sobre los milagros que hizo el Señor para que la gente creyera que es el Hijo de Dios. Mientras que Marcos, él era el secretario de Pedro que iba anotando lo que Pedro iba diciendo, aunque es la primera fuente. ¿Okay? Teológicamente hablando, la primera fuente, el primer evangelio es Marcos, ¿okay? En donde también Mateo y Lucas se basan, pero ellos lo ponen en orden cronológico. De hecho, si usted comienza leyendo el Evangelio de Lucas, dice que después de haber investigado y poner en orden las cosas tal cual se sucedieron, es cronológico. Okay. Basándote en eso, tienes que irte entonces a Mateo 12 para buscar esas preguntas, para responder esas preguntas. ¿Cuál día? ¿Por qué está diciendo aquel día? ¿Y por qué sale de la casa? Como es una continuación, la respuesta probablemente está allí en Mateo 12. Hay veces que está un poquito más atrás todavía, pero en este caso está en Mateo 12. ¿Ok? Y entonces en Mateo 12 encontramos que el Señor ha hecho muchos milagros. ¿Ok? Inclusive ha sanado a un hombre en la sinagoga un día sábado. También dice por ahí que los fariseos le piden una señal y él los llama generación adúltera y malvada que pide señal, no le será dada otra señal sino la del profeta Jonás. ¿Ok? Pero entonces sana, en el capítulo 12, sana a uno que estaba, dice, endemoniado y sordomudo. Y lo sana de tal manera que no solamente queda liberado, sino que también comienza a oír y hablar. Miren lo que dicen los fariseos en el versículo 24. Y lo puse en la Nueva Traducción Viviente. Con razón puede expulsar demonios, decían los fariseos, porque él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Sabes lo que significa que te acusen de ser un vil y perverso hombre? Les puede hacer un gran bien como el que hizo ahí. ¿Sabes lo que es? ¿Tú sabes cómo se debe sentir o cómo se sintió el Señor Jesucristo en ese momento?
Porque lo que le dijeron ahí fue un gran rechazo. Sana a uno que está sordo y mudo, poseso, y dicen que él lo hace porque obtiene su poder del diablo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, no perdían una, no, perdieron la salvación. Porque después, más abajo, en Mateo 12, en el versículo 31, el Señor les dice, no les será perdonado a los hombres ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que ellos hicieron ahí fue justamente blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, si yo por el dedo de Dios sano, si yo por el dedo de Dios expulso demonios, es que el reino ha venido a ustedes. Pero ellos rechazaron eso. De hecho, ustedes saben toda la historia. No se lo tengo que contar. Ustedes saben lo que pasó al final. Estaba escrito. Tenía que suceder. Porque si no, nosotros no estaríamos aquí gozándonos en él. Pero miren lo malvado del corazón. Que después de hacer un gran bien, que debía dejarte asombrado y volverte de incrédulo a crédulo. Dice, no, es que eso lo hace porque el diablo le dio su poder. O sea que el diablo tiene el poder para hacer lo que Dios no puede hacer. Tremenda blasfemia. ¿Qué? Es terrible. Bueno, en el versículo 15 de Mateo 12 dice que la gente que lo seguía ese día lo sanó a todos. Como para decirle a los fariseos, miren, lo sanó a todos. ¿Ok? Bueno, llegamos al capítulo 13. Bueno, se me olvidó decirles que el Señor estaba cerca, era del lago Genesaret. Y Genesaret quedaba cerca de Capernaum. Y yo no sé si ustedes se acordarán, hace muchos años se los dije, que cuando el Señor comenzó su ministerio, mudó su casa de Nazaret a Capernaum, después de venir del bautismo, e hizo de Capernaum su base de operaciones. ¿Sí? Y Capernaum quedaba cerca del lago Genesaret, en uno de los recodos del lago, que Genesaret es un gran lago. Y entonces él era cerca de su casa. Y él dice, busquen unos cuantos comentarios, y el de Wearsby dice que la casa era probablemente la casa donde residía el Señor. Y cuando dice que aquel día él sale de la casa y se sienta junto al mar, el lago, ¿verdad? Y mucha gente se le acercó y empezó a enseñarles por parábolas. Así comienza el capítulo 13. ¿Okay? Entonces ya ustedes saben de dónde viene el Señor. Viene de recibir tremendo rechazo, lo rechazaron. La cúpula religiosa, los catedráticos de Israel lo acaban de rechazar diciendo que él recibía su poder del diablo. Día siguiente él sale de la casa, se sienta en el lago y yo me acuerdo que hace muchos años atrás y a esta misma congregación le prediqué, le enseñé que cuando dice ahí que salió de la casa fue cuando el Señor dijo, me voy a los gentiles. Una frase que usó Pablo después. ¿Qué dice? Ahí llegó lo último que podía hacer por Israel. Salió de la casa. Que resulta que el día anterior, cuando le dijeron que hacía eso con el poder de Satanás, estaba en la sinagoga. O sea, wow, un tremendo rechazo le hicieron. Dice, ok. Entonces empieza a enseñar por parábolas. ¿Por qué? Para que se cumpliera una profecía. Ponme Mateo 13:11, si es que está ahí, por favor. Los discípulos le preguntan, pero Señor, ¿por qué le estás enseñando en parábolas? Y los discípulos hacen la pregunta porque es que ellos tampoco entendían. Si usted lee el capítulo 13, verá que después le dice, vengan para que les explique la parábola. ¿Por qué? Porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, los que lo rechazaron, no les fue dado. ¿Cuántos de ustedes han encontrado con gente que dice, mira, yo leí la Biblia y no entendí nada? A mí me pasó. Yo leía y no entendía nada. A mí, cuando yo era muchacho, yo estudié en un colegio católico y ahí no se leía la Biblia, se leía un buen libro, que se llama Historia Sagrada. Y a mí me encantaba leer las historias de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, Jacob, José, de David. Me encantaba todo eso. Y yo llegaba a la casa todos los meses con una medalla de religión. Y mi hermana me tenía rabia por eso, porque yo llegaba con una medalla que tenía yo 7 años de algo así. Pero me encantaba. Y entonces, ya más de adulto, leí la Biblia y no entendí nada.
Y lo leí porque alguien dijo que de Apocalipsis, que el fin del mundo, ¿qué es eso? Y lo busqué y menos entendí, porque Apocalipsis es difícil de entenderlo, ¿verdad? Sobre todo si uno no tiene el Espíritu Santo. Pero luego de que me convertí, fue como se me encendió una luz aquí. Y empecé a entender muchas cosas. No lo entendí todo, claro que no. He tenido que seguir buscando e indagando en el reino de los cielos. He tenido que estar buscando. A veces veo cosas y digo, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y entonces me pongo a buscar, me pongo a buscar. Y a veces oigo la palabra del Señor que me dice, es esto. ¿Por qué? Porque me es dado conocer los secretos del reino. ¿Cómo es que dice el Señor en Mateo? Creo que es en Mateo 7, el que busca, halla. Es así como lo dice, el que toca se le abre, el que pide se le da, el que busca encuentra. ¿Ok? Entonces, ellos preguntan, Señor, ¿por qué le hablas por parábola? Dice, porque a ellos no les es dado entender los misterios del reino, pero ustedes sí. ¿Ustedes quiénes? Esta generación de creyentes. ¿Tú ves por qué tienes un privilegio grande? Se te ha dado el que conozcas los misterios del reino. Ese es un gran privilegio. La verdad es que muchos están desperdiciando ese privilegio. Si abren la Biblia es porque le dicen de un texto, pero no se meten. Mira, yo como pastor, mi deber es enseñarles estas cosas. Enseñarles lo que el Señor me enseña a mí, lo que el Espíritu Santo me enseña a mí. Soy un maestro, fui llamado a esto, pero hasta ahí llega mi responsabilidad con usted. Lo demás le corresponde a usted. A usted le toca meterse con Dios y crecer en el conocimiento de su salvación. Porque su salvación, no la mía yo la tengo, ¿verdad? Y a mí me corresponde. Y al Señor me dará cuentas a mí de lo que a mí me corresponde, no de lo que le corresponde a usted. Yo le hablo verdad, le digo lo que encuentro, lo que enseño, lo que el Señor me dice. De hecho, esta serie del Rey, el Reino y la llave del reino fue una serie que comenzó en abril de este año. Que el Señor dijo, métanse por allí. Y yo ahora entiendo cuando llegó el mes 7 que el Señor no estaba hablando de que este es el año, cuando estaba hablando del año calendario de Dios, de que este es el año de las puertas abiertas. Entendí, con razón uno tiene que meterse con la parte del reino, porque es que las puertas que se abren son todas de reino. Son 12 puertas, ¿se acuerdan que leí esa enseñanza también? 12 puertas. Y apenas hemos descubierto 2. Y son 12 y se va pasando el tiempo, tenemos que meternos más, iglesia, ¿ok? Es un tremendo privilegio. A nosotros sí nos ha sido dado conocer los misterios del reino. ¿Ok? Los profetas, y esto es tremendo, porque dice, es el mismo Señor que dice, y le dice a los discípulos, escúcheme bien, los profetas de antes buscaron ver estas cosas y no lo vieron, oír estas cosas y no lo oyeron, pero bienaventurados son ustedes porque ven lo que ellos no pudieron ver y están oyendo lo que ellos quisieron y no pudieron. Por favor, ponme Lucas 10 en la pantalla, Lucas 10, 23, 24. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados es felices, alegres, felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No había un maestro en los tiempos de esos profetas que les hablara en la palabra como ustedes tienen hoy. Y no me refiero a mí, me refiero a todos aquellos que han sido llamados y ungidos por Dios para hablar los misterios del reino de los cielos. Es un privilegio que le ha sido concedido a ustedes. Dice Hebreos, no sé si está en la pantalla, Hebreos 11:13 dice que conforme a la fe murieron todos ellos, se refiere a los profetas, a los que profetizaron de la venida del Señor. ¿Okay? Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. En otras palabras, ellos creyeron el anuncio, fueron usados por Dios para dar el anuncio, pero no lo vieron, no lo disfrutaron. ¿Cuál es el profeta más famoso que ustedes conocen del Antiguo Testamento? Elías, Eliseo. No lo vieron. Los patriarcas más famosos. ¿A quién se le dio la promesa? A Abraham, en tus simientes serán benditas todas las... No lo vio.
Moisés, y sacó a Israel, no lo vio. Y eso que estuvo morando en el santo monte de Dios, no lo vio. De hecho, no entró a la tierra prometida por una tontería que cometió. Fue una tontería que ofendió a Dios, ¿ok? Digo una tontería fue porque se le fueron los tiempos allí y hizo lo contrario de lo que Dios le hizo. Le dijo, pero no lo vio. David, el hombre cuyo corazón es conforme a Dios, no lo vio. ¿Quién es el profeta más mesiánico que tenemos en la Biblia? Isaías. No lo vio. La Virgen parirá y concebirá y dará a luz un niño y le llamarás ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Y el principado será sobre su hombro y no lo vio. Tú lo estás viendo. Tú lo estás oyendo. Pero yo busco la Biblia en tu casa y está llena de polvo. Me dice, sí, porque es que lo uso en el teléfono. Ajá. Y tal. ¿Se dan cuenta de cuán privilegiados somos? ¿Quién se va a llevar esta mata? Ya se la voy a tirar de una vez. ¿Se dan cuenta del tamaño privilegio? Lo malo es que no aprovechamos el privilegio. Pero eso cae en su cuenta, no en la mía. Mire, hay un grave problema en la iglesia del Señor y que es de percepción a la vez de ignorancia. Y es que la mayoría de los creyentes piensan que buscar el reino es para aquellos que fueron llamados a explicarlo, a enseñarlo. A los que fueron llamados al ministerio, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. Más nadie. Ellos lo único que están aquí es para sentarse, disfrutar un buen sermón, irse a su casa y ellos no tienen ninguna responsabilidad. No es con ellos y se equivocan grandemente. En Cristo todos somos llamados al sacerdocio. Sacerdocio es servicio. Sacerdocio es ministerio. En Cristo todos somos llamados al ministerio. Porque en Cristo la limitación que fue puesta en el Antiguo Testamento de que el sacerdocio era solamente para una tribu fue quitado. Ustedes saben la historia. La tribu de Leví fue llamada al sacerdocio cuando la intención de Dios era que todo Israel fuera una nación de sacerdotes y gente santa. Pero quedó nada más restringida a Leví por lo del becerro de oro. En Cristo esa restricción fue quitada. De hecho, nuestro sumo sacerdote no viene del linaje de Aarón, viene de Melquisedec, sumo sacerdote de Dios. Es una orden sacerdotal especial. El Señor nació fue en la tribu de Judá y el sacerdocio que cae sobre sus hombros es según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que es eterno. ¿Ok? Y eso es lo que escribe Pedro lleno del Espíritu Santo en 1 Pedro 2:9. Por favor, pónganlo en la pantalla. Mas vosotros sois ¿qué? Empieza por linaje escogido, hijo. Te dije que ya no es una sola tribu, tienes que empezar por el linaje y después el sacerdocio. Como está escrito, son linaje escogido, real sacerdocio, ahora sí, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenías razón, real sacerdocio. ¿Ok? ¿Fuiste tú o fue él? Ah, fuiste tú, ok. Perdón, te estaba mirando a ti, era él. ¿Eh? Y dejó que te culpara a ti, fíjate. Vas a tener que reclamarle eso a su tío. No para echarle la culpa. ¿Ok? Pedro lo dice allí clarito. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque Dios nos compró y nos puso bajo el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que es eterno, es inmutable. Y como tal, nosotros tenemos funciones que desempeñar. Somos la representación del reino aquí en la tierra. Y para que no queden dudas, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos dicta por 2 veces que somos real sacerdocio. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y después Apocalipsis 5 y verso 10.
Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y... Iglesia, ¿dónde estás? ¿Nos hizo qué? Reyes. No los oigo. Reyes. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Ok? Y lo vuelvo a repetir en Apocalipsis 5:10. Somos hechos sacerdocio santo. Real sacerdocio. Así que la conclusión es que a ti te toca buscar con ahínco, con entrega, con pasión el reino de Dios. ¿Ok? Y yo cumplo con enseñarte esto. La realidad es que a partir de ahora, la responsabilidad es tuya porque lo sabes, te lo estoy diciendo. ¿Ok? A ti te toca buscar el lugar en el sacerdocio que Dios te tiene reservado donde tú servir. No estoy hablando de un púlpito, no estoy hablando de una tarima, no estoy hablando ni siquiera de servir dentro de 4 paredes. Donde sea que estés, Dios tiene un trabajo para ti. Últimamente, en los últimos años sobre todo, he leído y ha sido revelación de Dios, de que en el mercado de trabajo, en los lugares donde la gente trabaja, en los bancos, en las grandes corporaciones, en las petroleras, en la construcción, en la calle, hay pastores, hay apóstoles, hay profetas. En el mercado de trabajo no están confinados a 4 paredes. Tu llamado probablemente, o es, si no es para una situación de esta, pero tu llamado puede ser una de esas en el lugar donde estás trabajando. Eres testigo de Cristo, eres sacerdote bajo el linaje de Cristo. ¿Ok? Así que la responsabilidad de hallar dónde está tu lugar, dónde está tu llamado, a qué Dios te está llamando, es tuya, no es mía. Ahora, yo puedo discernir algunas cosas y decir, mira, tú tienes un ministerio así, así, qué sé yo. Pero no es mi responsabilidad buscarla, es tu responsabilidad hallarla. Nuevamente te recuerdo Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad. Es una orden. Un verbo presente imperativo. Buscad. Busquen el reino de los cielos. Eso es lo que espera el Señor que ustedes hagan. Y si lo hacen, todo le irá bien. Para finalizar, y esto lo voy a dar como mensaje de fin de año, ya que el domingo que viene, que es 31, no predico yo, predica mi esposa. Ella es la que cierra el año y ustedes saben, ustedes la conocen, ella viene con esas enseñanzas que son tan ricas y tan llenas de revelación. ¿No? Sí, no, tremendo, no lo estoy diciendo en broma, estoy diciendo en serio. Es un tremendo cierre de año. Entonces, yo voy a aprovechar para dar mi... Gracias. Yo voy a aprovechar para dar mi mensaje de fin de año, y para que quede grabado también. 2024 se presenta como un año sumamente interesante, lleno de muchos retos. Y yo quisiera animarlos a que prestaran atención a los anuncios positivos y no a los anuncios negativos. Nuevamente, todo eso se reduce a que usted se pregunte, ¿dónde estoy parado? Si está parado sobre la roca firme, nada le acontecerá. Pero si usted tiene su fundamento, es en la arena movediza, el Señor lo dijo, no construya su casa sobre las arenas, ¿verdad? Construyalo sobre la roca. Porque vendrán las inundaciones, vendrán las tormentas. Todo eso se refiere a malas noticias. Y el que está firmado sobre la roca, ese va a permanecer. Pero el que no esté sobre la roca, grande ruina le viene. Y 2024 va a ser un año un año electoral. Por eso le digo todo. En Estados Unidos y en el mundo, ni hablar. No le hagan caso a todos los que escuchan. Busquen la palabra. Busquen al Señor. Ustedes tienen al Espíritu Santo. Por lo menos creo que... ¿Hay alguno aquí que no está seguro de tener al Espíritu Santo? Por favor, no se vaya. Al final aquí vamos a orar entonces para que reciba el Espíritu Santo. No vaya a ser como aquellos varones efesios que Pablo les preguntó, ¿y recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Venga, me puso las manos, recibieron el Espíritu Santo. No le presten atención entonces a esas noticias,
Presten atención a las noticias que vienen del cielo. Amén. Y es mi deseo entonces que en este 2024 usted como persona, como pareja, como familia, crezca en sabiduría y en revelación de lo alto. Y es mi deseo que las puertas que nos faltan por atravesar y que el Señor nos reveló, hemos de atravesar, las encuentres y tengas el ánimo y el valor de atravesarlas, de entrar por ellas. Y deseo que al cruzar esas puertas, el botín de bendiciones que te espera, te puedas apropiar de ellas y puedas comenzar a disfrutarlo. Amén. Les deseo lo mejor en estos próximos 12 meses, entendiendo que nosotros vamos a estar pendientes también del calendario de Dios, porque tenemos que hacerlo. Por algo el Señor nos reveló su calendario, que es completamente distinto al calendario del mundo, en la cual proféticamente Él nos señala las cosas y los tiempos y las cosas por donde vienen. Amén. No descuiden esas cosas. Hemos tenido un año 23 bastante bueno en cuanto a revelación, en cuanto a las enseñanzas que Dios nos ha dado del reino de los cielos. Vamos a ver qué nos espera en este 2024 cuando comience. Pero es mi deseo que todos ustedes prosperen. Como le dijo Pablo a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Tu alma prospera cuando comes de la palabra. Prospera cuando buscas el reino. Acuérdate que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y yo deseo que de verdad en este año 2024 se empiece a manifestar las cosas más hermosas en tu vida, sobre todo si son espirituales. Amén. Porque eso sí sacia, eso sí alegra, eso sí da gusto tenerlo. Amén. El bistec que te comes hoy, mañana lo botas por la letrina. En cambio, lo que comes del cielo, el bistec que comes del cielo, esa permanece para siempre y da fruto abundante. Amén. ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Lo decimos una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Bueno es Dios. Padre bueno, yo te ruego que en tu bondad, que son muchas, Señor, y por las cuales nosotros no hemos sido consumidos, por tu misericordia que ha sido hecha nueva en esta mañana, tú derrames ahora desde el cielo, Señor, una lluvia de bendiciones sobre cada uno de los que estamos aquí. Señor, una lluvia de bendiciones que abunde, Señor, que nos empape. Bendiciones, Señor, que nos abran los ojos de nuestro entendimiento. Bendiciones, Señor, que aligeren la carga que llevamos, Señor Dios, para poder entonces correr con ligereza esa carrera. Bendiciones, Señor, que despejan el camino hacia ti, Señor Dios. Y, Señor, que sean tan abundantes esas bendiciones que tengamos para repartir a los que necesitan de verdad. Yo declaro que esta congregación que está aquí en esta mañana es bendecida por ti desde los cielos. Y declaro que el camino que hay delante de ellos es un camino de gloria. Ábrele los ojos para que lo vean y lo puedan transitar con la confianza y la certeza de que van llevados de tu mano.